Titulares. 143 presuntos terroristas han capturado las fuerzas del orden desde que se declaró el conflicto armado interno. Desde febrero, jueces, fiscales, militares y asambleístas deberán presentar un informe mensual de sus ingresos a la Unidad de Análisis Financiero y Económico. La Corte Nacional de Justicia negó 2 recursos que buscaban anular la sentencia en el caso Sobornos. Migrantes ecuatorianos fueron detenidos por la Guardia Nacional mientras viajaban hacinados en un autobús en México. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Excelente inicio de semana para todos ustedes. 2 personas fueron detenidas en la provincia de Pichincha con un cargamento de nada más y nada menos que oro, valorado en $3 millones. Pedro, buenos días. ¿Qué tal, Katy? Amigos televidentes. Por otro lado, 48 reos de la cárcel de Esmeralda se habrían fugado después de una intervención realizada por militares y policías en la que se decomisaron armas, drogas, electrodomésticos y demás objetos. Aquí iniciamos Noticias Oromara, primera emisión. Y mucha atención. Para subir el IVA, el Consejo de Administración Legislativa CAL calificó a trámite el proyecto de ley enviado por el presidente Daniel Noboa que propone el alza del IVA al 15%. La decisión se tomó con el voto dirimente de Henry Kronfle, quien preside el Legislativo. A partir de este domingo, el proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, que busca incrementar el IVA del 12 al 15% será tratado por la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea. La sesión del CAL se desarrolló de manera telemática. Ahí sus vocales decidieron que la mencionada comisión presidida por la asambleísta oficialista Valentina Centeno será la encargada de tramitar y elaborar el informe que será debatido en el Pleno. La votación fue apretada, registrándose divergencia de criterios. Así Esther Cuesta y Viviana Veloz de la Revolución Ciudadana y Alexandra Castillo de Construye votaron en contra, mientras que a favor los legisladores Diego Matobelle, Eker Recalde y Henry Kronfle. Ante el empate, el voto dirimente de Kronfle pesó para que el proyecto se quede en la Comisión de Desarrollo. El movimiento Construye no está de acuerdo con el alza al impuesto al valor agregado IVA. Sin embargo, se tiene que cumplir la capacidad que tiene el presidente de la República de remitir leyes económicas urgentes y más en carácter tributario a la Asamblea Nacional para que sean tramitadas. En los próximos días se tiene previsto que el debate empiece en el Pleno, pues la Asamblea Nacional tiene hasta el próximo 10 de febrero para aprobar o negar el proyecto. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Jueces, fiscales, asambleístas, entre otros, deberán presentar un informe mensual de sus ingresos a la UAFE. La disposición consta en la reforma a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos. Desde febrero, jueces, fiscales, miembros de la cúpula militar y policial en servicio activo y pasivo, directores de centros de rehabilitación social, guías penitenciarios con rango de jefaturas, deberán presentar cada mes a la Unidad de Análisis Financiero UAFE un informe de sus ingresos. La disposición consta en la reforma a la Ley de Prevención, Detención y Erradicación del Lavado de Activos, que fue aprobada por el Parlamento en febrero de 2023. Los reportes serán sobre las operaciones nacionales e internacionales cuya cuantía sea igual o superior a los $10,000. Para poder hacerlo, primero deberán obtener un código de registro ingresando a la web de la entidad. Este proceso solo se podrá realizar hasta el 15 de enero. Sujetos obligados a informar a la UAFE son también las casas de valores, las agencias de turismo, los inversionistas mobiliarios, los contadores y abogados, los promotores artísticos y los clubes de fútbol, entre otros actores. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. La sentencia por el delito de cohecho en contra del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, se ratifica.
Esto luego de que la Corte Nacional de Justicia inadmitió el trámite del recurso de revisión en el caso Sobornos. Por unanimidad, el Tribunal de Revisión de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia decidió inadmitir los recursos de revisión presentados por Ramiro Galarza y Alberto Hidalgo. Ambos letrados impugnaron la sentencia de condena dictada dentro del proceso penal por el caso Sobornos y también conocido como Arroz Verde. Para tomar esta decisión, el Tribunal de la CNJ estudió íntegramente el contenido de los escritos que tenían los medios de impugnación, concluyendo que los abogados no los sustentaron debidamente. Recordemos que la Corte Nacional sentenció a 8 años de prisión a 18 personas, entre ellos a Rafael Correa y Jorge Glass, expresidente y vicepresidente respectivamente. Además deberán cumplir con esta condena Alexis Mera, ex asesor jurídico de la presidencia, los exministros María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Walter Solís, la ex candidata a la alcaldía de Guayaquil Viviana Bonilla y el ex asambleísta Cristian Viteri, entre otros. Según la justicia, la red delictiva recaudó en el periodo investigado más de $7,5 millones de dólares. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y los funcionarios del SNAI fueron liberados tras permanecer secuestrados durante varios días por reos de distintas cárceles del país. Más detalles en la siguiente nota. Luego de 5 días de permanecer como rehenes, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas lograron la liberación de todos los funcionarios del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad. Dichas intervenciones fueron ejecutadas en Azuay, Cañar, Esmeraldas, Cotopaxi, Tungurahua, El Oro y Loja. El sábado 13 de enero, la Policía Nacional informó que se logró la liberación de 11 funcionarios del SNAI que estaban secuestrados en la cárcel de Esmeraldas. Ese mismo día, pero en horas de la noche, Cristian Zamora, el alcalde de Cuenca, informó que todos los rehenes que estaban en la cárcel del Turi en Azuay fueron rescatados con vida. De manera inmediata fueron trasladados a centros hospitalarios para su verificación médica. Minutos más tarde se informó que al menos 15 guías penitenciarios y funcionarios también fueron liberados de la cárcel de Machala en la provincia del Oro. Lamentablemente, un guía perdió la vida en medio de un cruce de balas y otro permanece herido. Los motines y la toma de rehenes se produjeron desde el pasado lunes 8 de enero, luego de que Adolfo Macías, alias Fito, no fuera hallado en su celda en la cárcel regional de Guayaquil. En horas de la mañana de este domingo 14 de enero, el gobierno indicó que se recuperó el control de las cárceles del país, lo que de una u otra manera tranquiliza al pueblo ecuatoriano en medio de la incertidumbre del conflicto armado interno. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Cientos de policías y militares ingresaron a 7 prisiones del país para ejecutar requisas y retomar el control de los centros carcelarios en el marco del conflicto armado interno. Luego que la noche del 13 de enero se lograra la liberación de todos los rehenes en diversas cárceles del país, cientos de militares y policías ejecutaron intervenciones desde la madrugada de este 14 de enero en los centros de privación de libertad. Según la policía, los uniformados ingresaron a las cárceles de Esmeraldas, Machala, Azogues, Cotopaxi, Loja, Tungurahua y El Turi para requisar a los internos y tomar el control. Desde las 5 de la mañana nos encontramos realizando la intervención al Centro de Rehabilitación Social de Esmeraldas. Se ha realizado esta operación con total éxito. Vamos a continuar aquí laborando durante todo el día. Y este tipo de actividades estamos desarrollándonos en coordinación con el alto mando institucional. En la cárcel de Machala, por ejemplo, se logró desactivar la amenaza de cilindros de gas que reos habían colgado en el perímetro externo. Pero para ingresar a este centro penitenciario, los uniformados tuvieron que activar detonaciones. En sus redes sociales, las Fuerzas Armadas y la policía publicaron imágenes del momento en que los reos de las diferentes cárceles fueron sometidos. En la acción se decomisaron objetos prohibidos como explosivos y armas, además de electrodomésticos y licores. Algunos de estos elementos se encontraban encaletados en pisos y paredes. Este amplio contingente de uniformados efectúa las acciones en el marco del conflicto armado interno que fue declarado por el presidente Daniel Noboa el pasado 9 de enero. En este sentido, el primer mandatario aseguró que están tomando el control de las cárceles y felicitó a la policía y a las Fuerzas Armadas. Tania Loor, Noticias Oromar.
Desde que el presidente Daniel Noboa declaró el conflicto interno armado, las Fuerzas Armadas y la policía ejecutaron casi 13.000 operativos. Conozcamos los resultados obtenidos. Desde el pasado martes 9 de enero que el primer mandatario Daniel Noboa decretara el conflicto armado interno, más de 1.000 personas han sido detenidas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. De acuerdo con los organismos de seguridad, entre el 9 y el 14 de enero se realizaron 12.974 operativos en las 24 provincias del territorio ecuatoriano. Dichas intervenciones dejaron como resultado a 1.327 personas detenidas. De ellas, 143 serían por supuesto terrorismo. Desarticularon 32 presuntos grupos terroristas y 27 presos fueron recapturados. 5 supuestos terroristas fueron abatidos. Además, incautaron 491 armas de fuego, 268 armas blancas, 12 alimentadoras, 10.241 municiones y 462 explosivos. 14 embarcaciones fueron aprehendidas. Se recuperaron 343 vehículos y 195 motocicletas y se decomisaron 2.755 galones de combustible. Según un informe del bloque de seguridad, al menos 94 de los detenidos ya fueron procesados y tienen orden de prisión preventiva. También se dio a conocer que 11 policías fueron liberados. Lamentablemente, 2 agentes policiales fueron asesinados, 8 atentados a infraestructuras policiales y 3 atentados a infraestructuras públicas y privadas. En las últimas horas se han registrado nuevos operativos que han permitido la detención de presuntos terroristas, por lo que la cifra de capturados se seguirá actualizando. María Emilia Vera, Noticias Oromar. En redes sociales se viralizó un video en el que se observa al suboficial Alberto Gómez secuestrado en anteriores días en un popular barrio del norte de Quito, pidiendo ayuda al presidente Daniel Noboa. El uniformado dijo que sufre maltratos y lleva 4 días sin comer. Tras varias horas de la difusión del audiovisual, la Policía Nacional, luego de un despliegue de última hora, informó que el uniformado fue localizado con vida en la parroquia de Tumbaco, al noroeste de la capital, siendo trasladado inmediatamente a una casa de salud para su valoración médica, donde se encuentra a buen recaudo. Los cancilleres de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, mantuvieron una reunión para analizar la situación de nuestro país ante la crisis de seguridad. En este encuentro participaron los ministros de Relaciones Exteriores de Ecuador, Perú y Bolivia, quienes emitieron un comunicado con las resoluciones adoptadas en la 23ª reunión extraordinaria de ministros del ramo. Uno de los puntos acordados para esta cita es adoptar medidas concretas y efectivas para la lucha contra la criminalidad organizada transnacional. Otra de las resoluciones implica un encuentro en el que se realizará en Lima el 21 de enero de 2024 y también participarán los ministros de seguridad de los países miembros. Y atención, el Consejo de la Judicatura negó la solicitud del vocal Javier Muñoz para conectarse virtualmente a las sesiones del Pleno del organismo, desde la cárcel 4, donde cumple prisión preventiva. El vocal principal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, quien cumple prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito por presunta obstrucción a la justicia, no podrá participar de forma virtual en las sesiones del Pleno. La petición de Muñoz para que se envíen a su correo electrónico institucional los enlaces para conectarse fue negada por el presidente temporal del organismo. En virtud de las potestades y atribuciones otorgadas por la Constitución de la República de Ecuador y la ley, en mi calidad de presidente del Consejo de la Judicatura, es mi obligación velar por el adecuado cumplimiento de la referida normativa, por lo cual niego el pedido efectuado por el vocal y debo manifestar que el mismo podría llevarme a convalidar un acto prohibido por la ley penal. Por lo tanto, dispongo mediante el despacho que se le comunique al vocal la negativa. El pedido de Muñoz fue solicitado el 12 de enero, ya que este lunes 15 debía reincorporarse a sus funciones, pues el pasado 29 de diciembre de 2023, un día después de ser detenido en San Borondón, solicitó 16 días de vacaciones. El juez que dictó la prisión preventiva tanto a Muñoz como al expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, fue Luis Rivera. Tania Loor, Noticias Oromar. Asimismo, el Consejo de la Judicatura derogó las resoluciones que fueron aprobadas por el expresidente del organismo Wilman Terán y el vocal Javier Muñoz de ampliar los periodos de 6 jueces de la Corte Nacional de Justicia hasta el año 2030.
Con la decisión tomada por el actual Pleno de la Judicatura, terminarán sus funciones el 4 de febrero de 2024 los magistrados Fabián Racines, Walter Macías, Luis Rivera y Bayro Guillén. Los dos últimos forman parte del Tribunal de Revisión del caso Sobornos, mientras que Racines es integrante de un tribunal del caso Metástasis. Por su parte, los jueces Felipe Córdoba y Rosana terminarán sus periodos en 2027. Amigos televidentes, vamos a hacer una breve pausa comercial. Ya volveremos con más noticias y con Fernando Carrión, analista académico. Ya volvemos. Y mucha atención porque el sábado 13 de enero, a pocos minutos de que empiece el toque de queda, se registró un nuevo hecho violento en el sector Atacucho, al norte de Quito. Según se ha dado a conocer, 3 sujetos armados ingresaron a un billar de dicha zona y abrieron fuego con su arma, acabando con la vida de una persona y dejando otras 5 heridas. Hasta el lugar llegó el personal policial para realizar las debidas investigaciones. Hasta el momento no se ha indicado el estado de salud de los heridos. Un operativo ejecutado en la comunidad de San Rafael, jurisdicción de la parroquia Chanduy, ubicada al sur de la provincia de Santa Elena, desmanteló una pista clandestina que era usada por organizaciones catalogadas como terroristas, según indicó la Policía Nacional. Luego de su descubrimiento, los uniformados, en conjunto con militares, utilizaron artefactos explosivos como dinamitas para su destrucción. Y en Tumbaco, provincia de Pichincha, tras tareas de gestión investigativa realizada por miembros de la Policía Nacional, se retiró de circulación más de 5 millones de dosis de cocaína, equivalentes a media tonelada. Según se indicó, la droga estaba oculta en alimento para caballo y fue encontrada al interior de un camión. Además de ello, la intervención logró la aprehensión de un ciudadano responsable del delito. Al nivel nacional se han decomisado un total de 5.319.1 kilogramos de droga desde el martes 9 de enero. Los terminales en la capital de la República de Carcelén y Quitumbe, ubicados en el norte y sur de la urbe respectivamente, operan en horarios permitidos y bajo parámetros de seguridad. Esto debido al estado de excepción que se vive en el país. Este fin de semana es el primero en el marco de un estado de excepción, por lo que el Cabildo de Quito recordó a la ciudadanía que las terminales terrestres cumplen sus actividades dentro de los horarios permitidos y bajo estrictos controles de seguridad. Constatamos que las operadoras de tránsito ofrecen el servicio con normalidad de 5 a 23 horas, por lo que las estaciones interprovinciales de Quitumbe y Carcelén se mantendrán abiertas durante este tiempo. Desde el municipio aseguraron que las terminales terrestres son monitoreadas las 24 horas y custodiadas por seguridad privada y además cuentan con personal de la empresa pública metropolitana de movilidad capacitada para asistir a los pasajeros de presentarse alguna eventualidad. El Cabildo del Distrito Metropolitano de Quito recomendó a la ciudadanía a mantenerse informados por los canales oficiales. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. El equipo antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate Esquire descartó una amenaza de bomba en una unidad del trolebús. La alerta se registró el sábado cuando los usuarios notaron la presencia de un paquete sospechoso. El personal de la Policía Nacional llegó hasta la avenida Teniente Hugo Ortiz, en el sur de la ciudad, donde se aplicó el procedimiento.
Los usuarios fueron evacuados y un can detector de explosivos junto con el personal especializado determinaron que el artículo olvidado en la unidad no representaba una amenaza. La empresa de transporte de pasajeros informó que una vez se conoció la alerta, se aplicaron los protocolos de seguridad con el apoyo de la policía para salvaguardar la integridad de los pasajeros. Atención, la mañana de este sábado 13 de enero se registró un accidente de tránsito en el paso lateral de Ambato a la altura del nuevo terminal terrestre en la provincia de Tungurahua, en el que murió el militar Walter Castillo. Otros 8 uniformados resultaron heridos. Según el ejército ecuatoriano, el vehículo táctico perdió pista y terminó en un barranco. Las personas heridas fueron evacuadas a casas de salud cercanas para recibir la atención médica necesaria. El accidente fue reportado al servicio de emergencias del ECU 911 a las 10:55 del último sábado. Se coordinó con la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública, la Dirección de Transporte, Tránsito y Movilidad y los servicios municipales. Mucha atención, cada 13 de enero se conmemora el Día de la Lucha contra la Depresión. El Ministerio de Salud Pública atiende casos de depresión de acuerdo a su gravedad en servicio de salud mental. En este contexto a escala nacional, en 2023 se registró un total de 113.940 atenciones de trastornos depresivos en los 3 niveles de atención que son servicios ambulatorios, salud mental, hospitalaria y centros especializados. Seguimos con más noticias, amigos. Le contamos que la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración de México, detuvo a migrantes de Ecuador y Guatemala que viajaban de forma ilegal en un autobús de pasajeros en Veracruz, en el sureste del país. La detención se dio mediante un puesto de inspección en una carretera ubicada en la localidad de Las Choapas. Se contabilizó un total de 182 personas migrantes, donde se encontraban 8 menores no acompañados y 15 familias compuestas de 39 personas. Además, identificaron a 28 mujeres y 107 hombres adultos, quienes fueron trasladados a las instalaciones migratorias del municipio de Acuyán, a fin de definir la situación legal. Estamos de regreso, amigos. Les contamos que en Santo Domingo, unos agentes de tránsito golpearon a un miembro de la policía, dejándolo incapacitado por 7 días y con el riesgo de perder su visión. Las autoridades de tránsito no se han pronunciado. La tarde del viernes 12 de enero se registró un hecho que se hizo viral a nivel nacional gracias a los videos aficionados que circularon en redes sociales. Pues en la avenida Esmeraldas, a pocos metros del centro comercial Gran Aquí, centro de Santo Domingo, un servidor policial fue golpeado por agentes de tránsito, como se logra observar en las imágenes. ¡No le pegues hoy! En los videos también se puede escuchar que el joven policía trata de explicar los motivos del por qué había salido de inmediato de su vivienda. No tienes espejos, no tienes placa. Ya, por eso la intención de la moto. Le estoy cambiando los espejos y le cambié eso recién. Luego de varios segundos, ambos servidores públicos forcejean. El policía, quien no estaba en funciones, cae al piso. Todo fue grabado por varios ciudadanos que en ese momento circulaban por el sector. Y ahí se puede mirar que el agente policial recibe golpes en su físico. Que sin importar el reclamo de las personas, los agentes civiles de tránsito continúan golpeando a la víctima. ¡No le pegues hoy! ¡Es Policía Nacional hoy! ¡No le peguen!
Dylan Erazo, de 20 años de edad, es quien resultó con lesiones en su rostro. Calificó de abuso el proceder de los agentes civiles de tránsito de Santo Domingo. Descartó que se trate de represalias contra él, pues dijo no conocer a los uniformados. Él mantuvo su versión de que sus motivos de salir incluso con un chaleco de la Policía Nacional eran por comprar medicinas para un familiar. Yo le digo, compa, ¿por qué me estás pegando si no les estoy haciendo nada? Más bien, las llaves de la moto, yo le decía, ya si quieres llevarte la moto, denme las llaves. Al momento del sacudón que me pegó en el piso, salieron volando, mis zapatillas estaban debajo de un bus. Se me perdió el teléfono, los documentos y una plata que tenía. No estaba con intención de agredirle, ni insultarlo, ni nada. A Dylan le dictaron 7 días de incapacidad y con el riesgo de perder uno de sus ojos, explicó al agente civil de tránsito que fue aprehendido por policías en el momento del pleito. También le dictaron 3 días de descanso médico, decisión que provocó la indignación de familiares de Dylan Erazo. Claramente son agentes civiles de tránsito que ellos no tienen el poder de golpear ni de maltratar a nadie. Lamentablemente llegan a la judicatura, llegan a la fiscalía y todo se desbarata. La empresa de transporte de la ciudad no se ha pronunciado sobre este caso. Por parte de la Policía Nacional se nos supo manifestar que al tratarse de un delito de acción privada no pueden intervenir, pues el agente policial no estaba en funciones y la denuncia la debe presentar la víctima contra el agresor. Según los familiares del gendarme agredido, aseguraron que irían hasta las últimas consecuencias para buscar justicia. Un hombre murió luego de sufrir un aparatoso siniestro de tránsito en la calle América y España, pasando el puente El Salto en Portoviejo. La víctima se movilizaba en una motocicleta cuando se terminó impactando contra la columna de una vivienda. El fallecido fue identificado como José Luis Mero Quirós. El cuerpo del ciudadano fue trasladado al Centro Forense de Manta para que le realicen la respectiva autopsia. Y mucha atención con las siguientes imágenes, porque un hombre murió luego de ser arrollado por una ranchera perteneciente a la cooperativa Flota Manavita. El fatal suceso se registró en el sitio Cresta de Gallo, ubicado en la zona rural donde limitan los cantones Chone y Pichincha. A la víctima oficial de la ranchera se la identificó como Diosdado Zamora. En el video que se ha difundido en redes se logra apreciar cuando este vehículo sube por una loma llena de lodo y termina cayendo a un pequeño hueco, lo que hace que Zamora pierda el equilibrio, caiga debajo de la unidad de pasajeros. Elementos de la Policía Nacional llegaron al sitio para realizar las investigaciones y determinar las responsabilidades. Según testigos, el vehículo se dirigía al cantón Chone, provincia de Manabí. Seguimos con más noticias, pasamos al cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, donde este domingo 14 de enero se registró un accidente de tránsito en el barrio 5 de junio. El siniestro quedó registrado en una cámara de videovigilancia, donde es posible apreciar cuando un motorizado termina siendo impactado por un bus. Según testigos, el ciudadano de la moto se movilizaba a exceso de velocidad. Se desconoce hasta el momento el estado de salud del afectado. A esta hora de la mañana ya nos acompaña el doctor Fernando Carrión precisamente para hablar sobre las acciones que se están ejecutando como parte del Plan Fénix. Muchísimas gracias, doctor Carrión, por atender esta conversación con Noticias Oromar. De los resultados de las acciones en combinación conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, podemos decir que el Plan Fénix está dando resultados y es alentador. Buenos días, bienvenido, doctor. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. No, me da la impresión que justamente estos últimos hechos desbordaron la propuesta del Plan Fénix, que incluso muy poco se había difundido y muy poco se conocía. Pero la precipitación de los hechos que ocurrieron esta semana hicieron que justamente aparezca esta nueva faceta, esta nueva cara de lo que ahora también dicen que es parte del Plan Fénix. Pero me parece que incluso eso ya pasó a un segundo plano y hoy día entró con mucha fuerza esto de la mano dura, incluso de la super mano dura, producto de la definición de dos cosas. Uno, el conflicto interno armado, es decir, una guerra, y otro, frente a qué adversario.
las estructuras criminales. Y aquí hay una evolución muy interesante, porque antes nos decían que estos grupos se peleaban entre ellos por el control de los territorios y el control de los mercados. Pues ahora eso cambió, y lo que ha ocurrido es que al menos de las 3 más grandes se han unido para confrontar con el Estado, y probablemente eso va a ocurrir con las 22 que les ha definido el presidente como terroristas. ¿Y cuán clave ha sido que el gobierno nacional haya declarado el país conflicto interno armado para que intervengan las Fuerzas Armadas y estén en estas acciones importantes con la Policía Nacional, que parecería ser que se está tomando el control de las cárceles y también desarticulando hasta el momento en este conflicto 28 grupos desarticulados en 5 días? Bueno, hay que ver todavía, ¿no? Porque este es un estado de excepción de 60 días que me parece que han transcurrido menos de una semana. Es decir, todavía falta mucho tiempo. Pero sí, obviamente se están viendo resultados. Y la impresión que yo tengo es que estas estructuras criminales, más bien lo que están viviendo es una especie de repliegue, me parece, porque no les conviene esta confrontación. Y entonces, la impresión que me da también es que iremos bajando poco a poco la intensidad de esto, quizás hasta la próxima semana, y al cabo de los 2 meses, pues la cosa será distinta. Ahora, el problema es si con esto se baja la violencia y si con esto se desarticulan estas estructuras criminales. Eso habrá que ver y habrá que evaluar de aquí a poco menos de 2 meses, y hay ver si es que efectivamente estas políticas fueron positivas. Ya, y ese repliegue al que usted se refiere, ¿es porque se sienten debilitados, se sienten acorralados, o es una especie de estrategia para posteriormente salir a provocar actos violentos? Yo creo que son las 2 cosas. No les conviene una confrontación porque hay obviamente una diferencia muy fuerte en términos de la capacidad de fuego. Estos grupos criminales a lo sumo tienen armas, tienen granadas, tienen bombas, etcétera, pero las Fuerzas Armadas tienen tanques, tienen aviones, en fin, y entonces eso hace que haya una gran asimetría. No les conviene esa confrontación, porque además estas estructuras criminales no buscan el control del Estado, no tienen una propuesta frente a eso. Entonces el enemigo de ellos no es una figura a la que hay que liquidarla, sino más bien someterla, que eso es lo que han estado haciendo por la vía pacífica, a través de la cooptación, que eso es lo que se vio, por ejemplo, en los chats de Metástasis entre Norero y su gente. Y entonces ahí se ve claramente cómo compran jueces, cómo compran policías, etcétera, etcétera. Y esa es más o menos la táctica de ellos. Por eso es que me da la impresión que no les conviene esta confrontación y creo yo que se irán replegando. En algunos casos incluso, por eso es que Colombia y Perú han cerrado sus fronteras, porque este repliegue hasta puede conducir a que vayan a Colombia y que vayan a Perú hasta que pase un poco esta ola y después volver. Hasta el momento los resultados aparentemente son alentadores, pero hay quienes sostienen que no se ha detenido a ningún líder o grandes líderes que serían considerados los peces gordos. ¿Qué se necesita para poder neutralizar a este más de centenar de líderes que están detrás de estas bandas criminales, estas estructuras delincuenciales? Bueno, son varias cosas. Por ejemplo, creo yo que el tema de las armas. En el que más o menos circulan 300.000 armas en manos privadas, en términos ilegales. Si se logra desactivar eso, yo creo que eso es una cosa muy importante. Y para eso me parece que tener convenios principalmente con Perú, porque por ahí entran armas de forma importante, sería clave. Yo creo que aquí sería ese un gran acuerdo. Pero por otro lado, no solo captar las armas o controlar las armas a partir de estos operativos que hacen en vehículos, en esquinas, las Fuerzas Armadas, sino tener una política explícita. Y me parece que eso está fallando. Por otro lado, hay que cortar los elementos económicos que fortalecen a estas estructuras. Y eso es básicamente la droga. Por el Ecuador está pasando más de 830 toneladas. ¿Por dónde entra eso? Por las fronteras. Entonces hay que controlar las fronteras. Claro. Porque de esa manera ya no tendrían estos recursos. Claro que eso diversificaría el tipo de delitos, como por ejemplo las vacunas, las extorsiones, los secuestros, etc. Pero ya son delitos menores y que generan menos recursos también, lo cual les debilita. Pero me parece que es un conjunto de medidas que hay que aplicarlas
Y para eso yo creo que una de las cosas que tiene que hacer el gobierno es fortalecer la inteligencia estratégica. Y me parece que ahí hay problemas muy complejos. Claro, por eso, porque, por ejemplo, ahí se necesita la cooperación internacional de países que tienen más experticia, mayor servicio de inteligencia, inclusive de tecnología. No, sin duda, sin duda. Y ahí los Estados Unidos puede ser clave, pero también decisiones propias, es decir, poner autoridades que tengan capacidad, que tengan conocimiento, que hayan seguido los temas, porque no puede ir cualquier persona improvisada a un puesto de ese tipo, por más buen empresario que haya sido, por ejemplo, o por más buen abogado que haya sido. Se necesita gente especializada, gente que sepa, y hay que fortalecer eso con recursos, con tecnología, etcétera, para hacerle seguimiento. Simplemente, por ejemplo, son 22 las estructuras criminales que han declarado terroristas. ¿Quiénes son los cuadros delictivos? Ahora el presidente de la República anunció que esta es una guerra que estamos enfrentando con aproximadamente unos 20.000 miembros que forman parte de estas estructuras criminales. Sin embargo, la Policía Nacional, o uno de sus principales de la Policía Nacional en esta región, señaló que en 2007 una de las bandas delincuenciales criminales tenía como miembros 1.500. En 2017 terminaron con casi 25.000 miembros. Es decir, que no son 20.000 miembros los que están detrás de estas bandas criminales, sino que son mucho más. O sea, hay 8 cálculos y el número que yo estoy calculando es alrededor de 50.000. Por poner un par de ejemplos, el caso de los tiguerones en Esmeraldas, y no hace mucho tiempo, el comandante general de ese distrito dio las cifras y por eso lo cambiaron incluso. Y él dijo que había 1.500 tiguerones presos y 3.000 en la cárcel. Ahí tenemos ya 4.500, solo en Esmeraldas. Los tiguerones tienen presencia en Guayaquil, por ejemplo, lo de TC Televisión fue hecho por los tiguerones, tiene presencia en Imbabura, tiene presencia en Pichincha, en varias provincias. Yo creo que de estos 4.500 que se dice que tiene Esmeraldas, probablemente estemos a nivel nacional con 7.000. Luego están los choneros, que hay el ministro del Interior, Carrillo, él dijo que eran como 20.000. Pues ahí están ya 27.000. Claro. Y los lobos son la segunda fuerza más grande, es decir, tienen que tener más de 7.000. Pongámosle 10. Pues ya nos vamos acercando a la cifra que yo digo. Ya están solo 3 grupos de 22. Claro. Es una cantidad muy grande ¿Y de qué dependerá que esta guerra sea corta, larga, violenta o no? O sea, yo creo que ahí hay muchas cuestiones que no solo se agotan en el orden nacional. Es decir, el hecho de que pasen por aquí 830 toneladas de droga es porque salen de Colombia y pasan por acá. Entonces, si eso no se elimina, pues difícil. En otras palabras, aquí dependemos de políticas antinarcóticos, en el caso colombiano, muy fuertes. Entonces, aquí tendría que hacerse una política conjunta entre los dos estados para que se reduzca esa producción de cocaína en Colombia, que son más o menos 1.800 toneladas, y se controle también con una buena política antinarcóticos en el Ecuador, porque yo creo que el Ecuador no tiene una buena política antinarcóticos. Incluso yo diría, ¿quién diseña la política antinarcóticos en el Ecuador? Yo no conozco. Me dirán la policía, las Fuerzas Armadas. Pues sí, tienen política antinarcóticos, pero aquí lo que nosotros creemos que es la política antinarcóticos es la guerra a las drogas, que ya en el año 1971 se estableció. Pero eso no es suficiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el consumo local? ¿Es una política penal o es una política de salud pública? El presidente rompió delante nuestro la tabla esta de drogas. Frente a eso, ¿qué se plantea? Pues simplemente la eliminación de eso. Pero ¿quién define quién es consumidor, quién es traficante? Si es consumidor, ¿va preso o va a un hospital? Pues no está claro. Entonces, ni siquiera en el mercado interno tenemos una definición de política explícita. Doctor, dentro de esta crisis de inseguridad que vive el país, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional aparentemente han recuperado el control de las cárceles, liberaron a guías penitenciarios y policías que estaban secuestrados dentro de las cárceles. ¿Cree que hemos recuperado en la totalidad las cárceles del país? ¿Hemos recuperado el control? Me parece que no, y esa es una cosa transitoria. Porque, por ejemplo, yo creo que el principal problema que tenemos es la penitenciaría litoral, que es la más grande del país.
Ahí están más o menos recluidas la tercera parte de personas privadas de la libertad y frente a ellos no se ha hecho ninguna política. Son 12 pabellones y cada pabellón es manejada por una estructura criminal. Gran parte de este problema que acabamos de vivir es porque se difundió una información o trascendió una información de reubicación. Yo creo que aquí más bien es el nivel de inteligencia que tienen. Ahí sí se necesita necesariamente, valga la redundancia, la cooperación internacional para intervenir esa cárcel o ese centro carcelario y recuperar su control. No podemos solo, doctor. Decir que sí. A ver, pero uno podría decir que sí, pero si nosotros no modificamos el SNAI, pues no va a pasar nada. El SNAI, por ejemplo, en la época de Guillermo Lasso, que fueron 28 meses, tuvo 7 directores. Pues es un nivel de inestabilidad. El SNAI no controla las cárceles, el SNAI no define la política. Claro. El nivel de corrupción que hay dentro del SNAI es brutal. Es decir, ¿cuánto tiempo se demoraron en recuperar las cárceles que estuvieron con los guías penitenciarios secuestrados? Entonces, cooperación internacional sí, pero si nosotros no tenemos un marco institucional claro, si el SNAI sigue siendo el SNAI. Y una depuración total de esa institución. Doctor, aquí hay dos cosas que se contraponen. El presidente ha dicho que va a expulsar a 1.500 presos colombianos, aunque no se tenga todavía la figura legal o constitucional, ha dicho que lo va a hacer. Pero por otro lado, esos más de 1.000 miembros de estas bandas criminales que han sido capturados y recapturados, ¿y dónde lo van a incorporar dentro del sistema carcelario? Porque dentro de las cárceles es donde está el problema. Sí, claro, y con esto de sacar 1.500 personas privadas de la libertad, nosotros ya hemos visto reacciones de Colombia, las reacciones de Perú, las reacciones de Venezuela, porque se dice que la mayoría son de estos 3 lugares, pero la reacción, por ejemplo, de Venezuela es ni responder siquiera. El caso de Perú fue la presidenta que dijo que eso tenía que verificarse jurídicamente, nada más. Y el caso de Colombia, al que le respondió al presidente, fue un alto funcionario del sistema judicial, explicando los problemas jurídicos que tiene una cosa de ese tipo, porque no es cuestión de entregar personas a otro país, ¿y dónde les van a poner a esas personas si no han cometido esos hechos delictivos en ese país? ¿Quedarán libres? Pues es lo que sostiene el colombiano, y entonces ahí dice, bueno, quedarán libres, llegarán, por decir algo, a Pasto, estarán 2 o 3 días y volverán al Ecuador, pero ya a cometer nuevamente ilícitos. Entonces, no sé, me parece que ahí se apresuró un poco el presidente y además de haberlo dicho públicamente, me parece que no fue lo más conveniente. Bien, muchísimas gracias. Tenía que haber sido manejado por la Cancillería. Muy gentil, doctor Carrión, por listo. Conversar con Noticias Oromar, y esperamos que estas acciones se mantengan con contundencia y que el apoyo que están brindando otras naciones también se sumen para seguir con esta lucha en contra de las mafias criminales y que más temprano que tarde logremos recuperar la tranquilidad en el país. A nuestra pausa publicitaria ya volvemos con más información aquí en Noticias Oromar. De esta manera estamos llegando a la parte final de este espacio de noticias. Amigos televidentes, gracias por su fiel compañía y les deseamos que tengan un excelente inicio de semana. Pedro, igual para usted. Y por supuesto para quienes están combatiendo la lucha contra el crimen transnacional, a ustedes, señores policías y militares también, que esta semana sea bendecida para ustedes y para el país. De nuestra parte, buenos días, felicidades.